Vamos a continuar viendo más acerca de las funciones. Entonces, am, hicimos una función bastante sencilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Y creo que nos falta la consulta última, pero la llamamos ya, bueno, primero para probarla acá, y luego la llamamos, pues, ya en una consulta más interesante, ¿no? La podemos utilizar como es un escalar, nos va a retornar un escalar. Lo podemos utilizar ya sea en un select o en una condicional o en lo que nosotros queramos, ¿ya? Para acá su precio base más y estuvimos calculando el IVA, ¿no? De ese precio base. ¿No? Era más o menos así nuestra consulta. ¿No? Ya estaba ahí algo sencillo. Entonces vamos a hacer correr. Y lo que nos interesa es esta columna, ¿no? La que se está obteniendo a través ya de una función. Entonces la podemos llamar un select, la podemos llamar incluso una función dentro de otra función para hacer una inserción, obtener datos y demás, ¿ya? A ver, hagamos otro ejercicio. A ver, bien, a ver, vamos a colocar acá un enunciado y vamos a decir, pues obviamente hay que crear una función y la idea es que dado el ID de un cliente, ¿ya? Se retorne el total que ha comprado ese cliente, ¿de acuerdo? O sea, un cliente, si vemos la base, pues participa de las ventas y en realidad está comprando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto dinero ese cliente, digamos, ha logrado comprar? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nos tiene que retornar la función. Retorna el total de compras realizadas. El total siempre es en bolivianos, ¿no? Por dicho cliente. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la idea ahora de nuestra función? Pues vamos a colocar aquí el delimitador. Cliente total le vamos a llamar acá. ¿Ya? La idea es que acá reciba un ID que va a ser el ID del cliente. El ID del cliente es un tipo de datos small. Entonces es lo que tendríamos que colocar acá. Small. ¿Ya? Va a retornar cuánto dinero ha comprado a través de las ventas. Y en realidad lo que hay que hacer es sumar este total, ¿no? Entonces, si vemos, esto es un decimal 18,2. Es lo que tendría que retornar, ¿no? Si sumamos un decimal, pues vamos a seguir teniendo un decimal, ¿de acuerdo? Aquí está nuestro begin y nuestro end. Y pues acá, como estoy con una versión de superior a la 5 de MySQL, el deterministic, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no todavía necesito más. Entonces, miren, tenemos el ID y habría que pues buscar cuánto dinero ha recaudado, ¿no? Esto no es muy complicado, simplemente es, si observamos, sumar este total de las ventas, donde pues el ID cliente es igual a ese parámetro que se nos está ingresando, ¿sí o no? Nada más. Es lo que vamos a hacer acá entonces. Entonces, vamos a definirnos acá un res que pues va a ser un decimal 18,2. ¿Ya? ¿Cuál sería la consulta? Miren, sería de la tabla venta, tengo que hacer un zoom del total, ¿no es cierto? ¿Sí?
pero tengo que condicionar a que solo sume esos totales donde el ID cliente sea igual a ese parámetro que nos está ingresando a nosotros, a ese ID. Ya, esta ID que nos está ingresando. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero ahora, ¿cómo cargamos esto a res? Pues lo podemos trabajar esto, bueno, hay dos formas. La más complicada, hacer acá, bueno, esto nos va a dar siempre un valor. Miren, voy a jugar con esto. Nos va a dar un valor. Ahorita obviamente no estoy filtrando solo de un cliente, de todos, ¿no es cierto? Entonces ese valor lo podemos asignar a una variable con un set, así, siempre y cuando devuelva un escalar, de esta forma, colocándolo entre paréntesis. Esto se llama subconsulta. Entonces el valor de ese select se le va a pasar a esa variable res, siempre y cuando esto sea un escalar. Pero si esto es, digamos, voy a inventar acá otra cosa. Si esto fuese, digamos, acá, select el ID, coma, el total de la venta, esto ya no es un escalar. Esta consulta, lo voy a hacer correr hasta ahí nomás, me devuelve una tabla, ¿se dan cuenta? Y una tabla no lo puede igualar a un número decimal, ¿se entiende? Entonces ahí obviamente estaría mal, mi lógica estaría súper mal. Pero si la consulta, como en este caso, voy a volver a comentar, me devuelve un escalar, o sea, una sola fila con una sola columnita, sí puede igualar ese valor, directamente una variable. ¿Se entiende? Esto sí puede igualar. Entonces, escalares tiene que retornar. Entonces, puedo hacer esa igualación así. Pero se tiene que colocar entre paréntesis. Eso se llama subconsulta. ¿Listo? Ya. Pues ya tenemos eso y ya estaría, pues, ¿no? Tenemos un return de res. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra función. La vamos a crear. Ahí tenemos un error porque no lo he seleccionado desde el delimiter. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, miren, voy a seleccionar hasta ahí. Seleccioné mal. Y ahora sí, ¿no? Nos ha creado la función. Y miren, lo vamos a probar. Primero vamos a llamar con una idea de un cliente que exista. Ya, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver del cliente 1, ¿de acuerdo? O del cliente 2 para no estar tanto. Ya ver. Select, entonces se llama esto UFC cliente total. Y le vamos a pasar el ID 2, a ver de él cuánto es, ¿ya? Entonces él tiene 1620 bolivianos en ventas, ¿no? O sea, venta, pues para él es compras, ¿no? Pero podemos jugarlo de esta otra manera ahora. Igual podemos trabajar llamando datos. Miren, puedo seleccionar el ID del cliente, sino directamente su CINIT, su razón social, aquí puedo llamar a la función, que es UFC cliente total, ¿se dan cuenta? Y le puedo pasar el ID de cada uno de los clientes que tengo. ¿Entienden? La idea. Pueden seleccionar obviamente muchos más datos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, lo interesante es que aquí nos está funcionando esta. Ah, hay un detalle, este no tiene compras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso me sale cero. Tengo un cliente registrado que no tiene compras. Sería bueno modificar esto para que, pues, si esto es nulo, pues su valor sea cero, ¿no es cierto? ¿Cómo modificamos una función? No hay forma directa, no se puede hacer un alter, la tenemos que eliminar MySQL y la tenemos que volver a crear, ese es un problema.
problemita, ¿ya? En otros DBMS sí tenemos directamente una alter. Aunque desde acá, pues también pueden ustedes trabajar de esta forma. Miren, voy a actualizar esto. Y acá tienen el botón derecho del ratón y dicen alter function. Pero en realidad lo va a volver a recrear. ¿Se dan cuenta? Va a volverlo a crear. Lo va a borrar y lo va a crear. O sea, va a ser lo mismo. ¿Ya? Pero acá está la función. También pueden acceder así a su código. ¿Ya? Lo voy a seguir trabajando acá. Entonces, lo vamos a borrar primero. Que va a ser, la otra forma es lo mismo, ¿ya? Ahí está. Miren acá, ahora antes de volverla a crear, le voy a colocar un if null. Si este valor es nulo, pues colocamos un 0. ¿Está bien? Y lo voy a volver a hacer correr. Y ahora sí, miren, vamos a seleccionar. Y para el caso del último cliente, ¿no es cierto? Ya no nos va a salir nulo, sino nos va a salir 0. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces ya estamos controlando eso más. Ahora hay un detalle, miren, ¿cuántos clientes tengo? Aquí he visto, tengo clientes desde el 1 hasta el 10, ¿no ve? ¿Qué pasa si aquí le coloco el cliente 200? Ese no existe, ¿no ve? ¿Qué me va a salir? ¿No? Me sale 0, porque la consulta final pues es 0, ¿se entiende? ¿Está bien? A ver, vamos a hacer controlcitos más acá. Vamos a modificar esta función para que, aparte de retornarnos el total bolivianos de las compras realizadas, también nos retorne su NIT y razón social. ¿Está bien? O sea, nos retorne todo eso. ¿Ya? Pues miren, lo voy a borrar. ¿Ya? Y lo primero, no va a retornar un decimal. O sea, voy a retornar una función solamente va a retornar un valor. No va a retornar 3 valores. Entonces, la única forma de retornar estos 3 datos es pues en una cadena, ¿no es cierto? Lo vamos a concatenar. Entonces, acá ya no vamos a retornar un decimal, pues vamos a retornar una cadena. ¿Cómo va a ser mi cadena? Pues en base a los datos que tengo acá, ¿no? Los tipos de datos de aquí. Por ejemplo, si vamos a retornar el CI es 15, la razón social es 50, ¿no es cierto? Más el decimal 18,2 sería ahí 65, 75 unos 80, ¿no? Hay que estimar, ¿no? Ese es el retorno. Acá también, ¿no? Nuestro retorno ahora va a ser 80, ¿está bien? Una forma de hacer lo mismo acá, en este caso, bueno, ya no, el res ya no puedo igualar a este total, me voy a declarar otras variables más. Una variable que me capture el total, así va a ser un decimal 18,2, y bueno, ese total lo estaríamos capturando de esta manera. Ahí tengo el total, ¿se ubican? Me falta todavía seleccionar lo que es pues el CI y el NIT, ¿no es cierto? ¿Bien? Pero miren, otra forma de hacer esta asignación es más sencilla, miren. En vez de estar haciendo todo este cuento, en MySQL, solo en MySQL podemos hacer esto, es más interesante. Escribimos la consulta. Y para que ese valor del total que estamos obteniendo, acá, fue, se le pase esta variable total, pues aquí se coloca into y luego el nombre de la variable total. O sea, el resultado de esto se le va a pasar a esto, ¿se entiende? Directamente a la variable que tenemos. Es una forma más sencilla de hacerlo. ¿Ya? Miren, hasta ahí tengo el total, tengo tengo lo que es solamente eso, me falta el CI y el NIT, no lo tengo.
Solo me están ingresando al ID, ¿no? Eso lo podemos obtener también, haciendo otro select, ¿no es cierto? Esta vez from cliente, where ID del cliente sea igual pues al ID que tenemos acá. Y aquí directamente los puedo concatenar, ¿no? Para obtener lo que es el CINIT. Listo. Y vamos a concatenar con un guioncito. Y lo que es la razón social. ¿Se entiende? Y esto lo vamos a pasar a otra variable más. Aquí me voy a declarar otra. Ahora, en MySQL puedes utilizar un solo declare para variables del mismo tipo. O sea, puedo tener res acá. Y si tengo el nombre que va a ser del mismo tipo, o los datos del cliente le voy a llamar, pues puedo hacerlo así. ¿Se entiende? Pero si son diferentes tipos de datos, pues tengo que utilizar declares diferentes líneas, ¿ya? Entonces, miren, esto lo voy a pasar directamente a mi variable que es cliente. ¿Listo? Y ahí ya tengo esos datos, tengo el NIT y la razón social del cliente, ¿no es cierto? Me faltaría armar todo, o sea, tanto lo que es el total y el cliente, ¿no? Para botarlo en una sola cadena. Entonces, pues acá simplemente decimos setRes va a ser igual a, vamos a concatenar lo que es el cliente, ¿de acuerdo? Y vamos a concatenar esto con lo que es el total, ¿de acuerdo? Y acá vamos a colocar la moneda más, ¿ya? Bolivianos. Ahí está. ¿De acuerdo? Estamos jugando, simplemente haciendo concatenaciones y obteniendo datos con las consultas, ¿no? Voy a hacer correr todo esto. Ahí está, se ha creado la función. Y ahora llamaremos con un ID de un cliente, otra vez el cliente 2, solamente acá, ¿de acuerdo? Para probar la función. Ahí está, ¿no? Me sale su CINIT, su apellido y su total, ¿no es cierto? Era que al total le coloquemos un guioncito acá, ¿no? Fíjense, ahí sí, ¿no? Más bonito iba a salir. Pero eso lo podemos hacer ahorita, pero hay que borrar, hacer un drop y volverlo a crear. Ahí está, y ahora sí nos va a salir más bonito, ¿no? ¿Está bien? Y reitero que podemos llamarlo, pues, a otro lado, ¿no? O sea, ahorita puedo hacer esto, miren. Datos cliente lo voy a llamar, nada más esta columna. Y puedo sacar esto de todos los clientes que tenemos en la base. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, aquí vuelvo a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si, pues, le colocamos aquí el cliente 200? Ahora, ¿qué nos va a retornar? Nos va a retornar un nulo, porque ya no hay ese cliente, ¿no? Entonces, cuando no existe el cliente, lo ideal sería decir que no existe, ¿no? Porque no podemos retornar una cadena nula, ¿ya? Y si acá después utilizaríamos esta función para cualquier otra situación, pues entonces un valor nulo tampoco nos va a servir, puede ser colgar nuestras funciones o cuando veamos también los procedimientos almacenados, ¿ya? Entonces, ¿cómo verificamos la existencia? O sea, ¿cómo verificamos si este ID que nos están introduciendo aquí existe o no? Hay una función que han debido ver en bases 1 esto si no lo reportamos que se llama el exist. Esto se aplica sobre una subconsulta, ¿no? Si la subconsulta devuelve un resultado, pues el exist se valora como verdadero. O sea, si devuelve por lo menos una fila, se valora como verdadero. Y si la subconsulta que está acá entre paréntesis no devuelve ninguna fila, el exit se valora como falso.
¿ya? O sea, miren acá, por ejemplo, voy a hacer correr algo con un exist. Miren, voy a hacer esto, select asterisco from cliente, ¿no es cierto? Hasta ahí me va a sacar todos los datos del cliente, ¿no ve? Le voy a colocar una condición. Si la condición es verdadera, se va a seguir ejecutando esto, ¿se entiende? Le voy a colocar una condición con un exist, ¿ya? Y el exist, entre paréntesis, viene una consulta select. Digamos, select asterisco from venta, where ID, no tengo muchas ventas acá, ¿no? Es una tabla demo, es una base demo nada más. Miren sus ventas, hasta qué ID llega. Solo hasta 11, ¿no? Entonces miren, esto, miren, si ejecuto solo esta consultita de acá, esto no me devuelve ninguna fila, ¿sí o no? ¿Se entiende? Cuando no te devuelve ninguna fila, el exist se valida como falso. Entonces, esta condición va a ser falsa y no va a devolverme ni un dato ese select asterisco, ¿se dan cuenta? Miren. ¿Se entiende? Estoy seleccionando el cliente, pero con una condición hecha falsa. Ahora, si coloco aquí menor a 100, ya no igual, pueden observar que esta consulta de acá, por lo menos me devuelve una fila. Si devuelve una fila, ya este exist se evalúa como verdadero. Entonces miren, si hago correr esto con esa condición, me va a seleccionar todos los datos del cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la forma de trabajar del exist. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo usamos? O sea, tendríamos que preguntar si existe o no existe. Para eso tenemos dentro de lo que son el SQL avanzado, pues tenemos las estructuras selectivas. ¿Ya? El case es el mismo case que hemos visto en el select. ¿Se entiende? Ya lo hemos avanzado. Solo que acá vamos a ver un if, que ya es el if normal, que más o menos como en Program. El if que vimos en el select era del tipo Excel, ¿no es cierto? Pero este es el formato que podemos utilizar solo dentro de métodos, o sea, solo dentro de funciones o procedimientos almacenados. No es necesario que les enseñe un if porque ustedes saben ya utilizar los ifs, solamente les muestro la sintaxis. Entonces tengo un if, la condición, luego viene un then, y aquí no hay llaves, nada. Aquí pueden colocar la cantidad de instrucciones que sean necesarias si esta condición es verdadera. Y el else, que es opcional, ¿no es cierto? Pero si se da, si esta condición es falsa, pues pueden colocar la cantidad de instrucciones aquí que se van a evaluar o que se van a ejecutar si la condición es falsa, ¿se entiende? Y termina con un end if, ¿se entiende? Entonces voy a usar esto para preguntar si existe o no existe ese ID, ¿ya? Entonces miren, después de declarar las variables, vamos a preguntar primero la existencia. Aquí ya puedo usar el exist y pueden utilizar cualquier otra cuestión, digamos, si la variable total, digamos, es mayor a 0, pueden hacer cualquier consulta utilizando todos los operadores de SQL, los ANDs, los ORs, etcétera, ¿ya? Pero miren cómo voy a preguntar si aquí existe esto. Voy a seleccionar cualquier dato, el ID, from cliente, ¿de acuerdo? Where el ID del cliente sea igual a ese ID que se nos está ingresando. ¿Ya? Entonces, si nos ingresan el ID 1, entonces, y existe el cliente 1, esto nos va a devolver una fila, ¿se dan cuenta? Entonces el exist se va a evaluar como verdadero. Pero si nos ingresan el ID 200, no va a encontrar esta consulta, no va a devolver nada, y el exist se va a evaluar como falso, ¿se entiende? Entonces miren, esta es la estructura del if, su else acá, y siempre termina con un end if, ¿de acuerdo? Entonces miren, si existe el cliente, recién hacemos estos cálculos. Me voy a copiar esto de acá. ¿Ya? Voy a copiar esto. ¿Listo? ¿Se entiende? Y si no, miren, podemos hacer que la función lance, o sea, nos alerte, ¿no? Y aquí podemos asignarle un valor estático que diga ID de cliente inexistente. ¿Se entiende? ¿Ya? Y al final sigo retornando res.
Pues miren, ya estamos controlando algo más. Vamos a probar. Voy a hacer correr. Hasta ahí. Y miren, voy a probar primero con un cliente que exista. El 2 existe, ¿no? Lo hemos probado. No sale, ¿no es cierto? Los datos. Pero si pruebo ahora con este cliente, con el 200, ahora me va a salir este otro mensaje, ¿no? Cliente inexistente. ¿Se entiende? Entonces ya me está trabajando un poquito mejor, ¿no? ¿No? Ya no estamos haciendo muy a ciegas, ¿no? Si el ID existe, pues hago el cálculo. Si no, pues no hago. Puedo retornar este mensaje u otra cuestión, ¿cierto? Una cadena vacía, no sé, en vez de un valor nulo. ¿Listo? Muy bien, aquí vamos a detener este video.